Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, el 20 de abril de 1889. Fue uno de los 6 hijos de Alois Hitler y Clara Pölzl, aunque solo él y su hermana menor Paula sobrevivieron hasta la edad adulta. Su relación con su padre, un aduanero estricto y autoritario, a menudo fue tensa y conflictiva. Alois tenía claras ambiciones de que su hijo lo siguiera en el servicio civil, un camino que Adolf rechazó vehementemente. Este conflicto fundamental sobre su futura carrera proyectó una larga sombra sobre sus primeros años, fomentando una vena rebelde y un profundo deseo de seguir sus propias aspiraciones, menos convencionales, que él creía que estaban en el ámbito del arte y la expresión creativa. Su juventud estuvo marcada por una clara falta de logros académicos. Después de la muerte de su padre en 1903, el rendimiento académico de Hitler se deterioró aún más y finalmente abandonó la escuela formal sin un diploma. En 1907, con la bendición de su madre y una pequeña herencia, Hitler se mudó a Viena, la vibrante capital del Imperio Austrohúngaro, con grandes sueños de convertirse en un gran artista. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron 2 veces cuando no aprobó el examen de ingreso para la prestigiosa Academia de Bellas Artes. Sin un propósito o dirección claros, cayó en un período de pobreza sin rumbo, viviendo en albergues para hombres y vendiendo postales que pintaba para ganarse la vida, todo mientras absorbía las potentes corrientes de nacionalismo pangermánico y virulento antisemitismo de la ciudad. Fue aquí donde desarrolló un intenso odio por el carácter multiétnico del Imperio de los Habsburgo, viéndolo como una mezcla corrupta y caótica de pueblos. Sus fracasos personales se transmutaron en una ideología política que culpaba a fuerzas externas por su propia falta de éxito, una narrativa poderosa que luego explotaría. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 le proporcionó a Hitler un sentido de propósito que había anhelado durante mucho tiempo. Se ofreció con entusiasmo como voluntario para el ejército bávaro y sirvió como mensajero en el frente occidental. La guerra le dio un sentido de pertenencia y camaradería que había estado ausente en su vida civil. Fue condecorado por su valentía, recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase, un premio raro para un soldado alistado. La eventual derrota de Alemania en 1918 y el posterior Tratado de Versalles, que él consideró una humillante traición, lo llenaron de un ardiente deseo de venganza y restauración nacional. Después de la guerra, Hitler permaneció en el ejército y fue asignado para trabajar como agente de inteligencia en Múnich, encargado de infiltrarse en pequeños grupos políticos. Rápidamente descubrió un talento para hablar en público, y con su retórica ardiente denunciando el Tratado de Versalles, a los marxistas y a los judíos, cautivó a sus audiencias. Pronto se unió al partido, tomando el control de sus esfuerzos de propaganda y rediseñando su identidad. Para 1920, el partido fue renombrado como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o el Partido Nazi, con Hitler como su líder indiscutible y carismático, su Führer. El intento de Hitler de tomar el poder prematuramente ocurrió en noviembre de 1923 con el putsch de la cervecería en Múnich. El golpe fue un fracaso desorganizado, y Hitler fue arrestado y juzgado por alta traición. Aunque el putsch fracasó militarmente, el juicio le proporcionó una plataforma nacional para difundir sus ideas políticas. Sentenciado a 5 años de prisión, solo cumplió 9 meses, durante los cuales dictó su manifiesto político y autobiografía, Mein Kampf, o Mi lucha. Reconstruyó el partido nazi, estableciendo una estructura altamente organizada con grupos juveniles, alas paramilitares como las SA y una sofisticada máquina de propaganda dirigida por Joseph Goebbels. El inicio de la Gran Depresión en 1929 creó las condiciones perfectas para el ascenso de los nazis. Las promesas de Hitler de restaurar la estabilidad económica, el orgullo nacional y el orden resonaron en millones de alemanes desesperados. El apoyo del partido nazi aumentó en las elecciones, convirtiéndolo en el partido más grande del Reichstag para 1932. El 30 de enero de 1933, después de un período de intensa maniobra política y acuerdos secretos, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler como canciller de Alemania. Los políticos conservadores creyeron que podían controlar a Hitler y usar su apoyo popular para sus propios fines. Un error de cálculo catastrófico.
El incendio del Reichstag en febrero de 1933 le proporcionó el pretexto para dictar un decreto de emergencia que suspendió las libertades civiles básicas, permitiendo el arresto de opositores políticos, particularmente comunistas y socialdemócratas, silenciando efectivamente toda oposición. Con sus oponentes neutralizados, Hitler consolidó su poder a través de la ley habilitante de marzo de 1933. Tras la muerte del presidente Hindenburg en agosto de 1934, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente, declarándose Führer und Reichskanzler. Las Fuerzas Armadas fueron obligadas a jurar lealtad personal directamente a él, consolidando su control absoluto sobre cada faceta del Estado alemán. Las políticas internas de Hitler se centraron en el rearme y los proyectos de obras públicas, lo que redujo significativamente el desempleo y lo hizo inmensamente popular. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los ciudadanos judíos de sus derechos, institucionalizando el antisemitismo y comenzando el proceso de su completa marginación de la sociedad alemana. La propaganda promovió implacablemente la idea de una comunidad del pueblo, para los alemanes racialmente puros, mientras vilipendiaba a los judíos y otras minorías como enemigos del Estado. Esto creó una sociedad construida sobre la conformidad, el miedo y el odio racial, todo dirigido a preparar a la nación para un conflicto futuro. La política exterior de Hitler estuvo impulsada por su antigua ambición de adquirir Lebensraum, o espacio vital, para el pueblo alemán en Europa del Este. Comenzó violando sistemáticamente los términos del Tratado de Versalles. En 1935, reintrodujo el servicio militar obligatorio. En 1936, remilitarizó Renania. En 1938, anexó Austria en el Anschluss y luego exigió la región de los Sudetes de Checoslovaquia. Los líderes europeos, desesperados por evitar otra guerra, adoptaron una política de apaciguamiento, otorgándole estas concesiones en la Conferencia de Múnich. Esto solo envalentonó a Hitler, convenciéndolo de que las democracias occidentales eran débiles y no se interpondrían en su camino. Después de ocupar el resto de Checoslovaquia en marzo de 1939, Hitler puso sus ojos en Polonia. Firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, el Pacto Molotov-Ribbentrop, que secretamente incluía un plan para dividir Polonia entre ellos. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, empleando una nueva táctica militar conocida como Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después. Esto marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, un conflicto instigado directamente por las insaciables ambiciones territoriales de Hitler. La guerra inicialmente fue espectacularmente bien para Alemania. Para el verano de 1940, los ejércitos de Hitler habían conquistado Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. Sin embargo, su decisión de invadir la Unión Soviética en junio de 1941 resultó ser un error estratégico fatal. La entrada de Estados Unidos en la guerra y batallas como Stalingrado y Normandía cambiaron el rumbo del conflicto. A medida que avanzaba la guerra, el régimen de Hitler llevó a cabo su crimen más horrendo, el Holocausto. 6 millones de judíos y millones de otras víctimas fueron asesinados en campos de concentración y exterminio. Para la primavera de 1945, Alemania estaba derrotada. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín desde el oeste y las tropas soviéticas avanzaban desde el este. Con la ciudad en ruinas, Hitler se suicidó junto a Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Sus acciones dejaron un legado de destrucción sin precedentes, un mundo devastado por la guerra, un continente en ruinas y el horror perdurable del Holocausto, una advertencia clara y permanente de las consecuencias del odio descontrolado y el poder totalitario.